Hola, con todo respeto se muestra un resumen de 7 libros del Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras, comienza a partir del libro 33 hasta el libro 39, con el fin de que conozcas de manera breve, de qué trata cada uno y si tú quieres después profundizar más en el tema. 33. El libro de Miqueas es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Su nombre proviene del hebreo Micayao, que significa quien como Yahvé, una expresión de admiración y alabanza a la grandeza de Dios. Aunque es uno de los libros más breves de la Biblia, contiene un mensaje profundo sobre la justicia, la misericordia y la fidelidad de Dios, así como fuertes denuncias contra la corrupción moral, social y religiosa. Era un contemporáneo del profeta Isaías, y provenía de Moreset, una pequeña ciudad en la región de Judá, cerca de Gat. El libro de Miqueas combina juicio y esperanza. Su mensaje principal es un llamado al arrepentimiento, denunciando la injusticia, la opresión, la corrupción de los líderes y la religiosidad vacía. A la vez, anuncia la restauración futura de Israel y la venida de un Mesías que gobernará con justicia. Condena la idolatría y la maldad de Israel, Samaria y Judá. Anuncia la destrucción por parte de Asiria como castigo divino. Denuncia a los líderes, profetas falsos y jueces corruptos. Profecía sobre el futuro glorioso de Sión, el monte del templo. Promesa de un reino de paz bajo el gobierno de Dios. Predicción famosa del nacimiento del Mesías en Belén, Miqueas 5:2, citada en el Nuevo Testamento, Mateo 2:6. Dios demanda justicia, misericordia y humildad, Miqueas 6:8. Lamentación por la corrupción, pero también esperanza en el perdón divino. Conclusión con una poderosa declaración de la grandeza de la misericordia de Dios, Miqueas 7:18-20. Miqueas denuncia con fuerza la explotación de los pobres, la avaricia de los ricos y la injusticia en los tribunales. Dios no desea sacrificios sin justicia. En una de las frases más conocidas de la Biblia, Miqueas resume la voluntad de Dios. Dios no tolerará la maldad. Tanto Israel como Judá enfrentarán el castigo, especialmente por la idolatría y la opresión. Habla de un gobernante futuro cuyo origen es desde los tiempos antiguos. Anuncia un reino de paz y seguridad. A pesar del juicio, Dios es fiel a su pacto. El libro termina con una alabanza a la gracia divina. La profecía sobre Belén, Miqueas 5:2, fue cumplida en el nacimiento de Jesús, Mateo 2:56. El llamado a hacer justicia y amar la misericordia resuena en el mensaje de Jesús y en la ética cristiana. El espíritu de arrepentimiento y esperanza en el perdón refleja el corazón del Evangelio. El libro de Miqueas es un poderoso recordatorio de que Dios aborrece la injusticia y la hipocresía religiosa, pero al mismo tiempo se compadece, perdona y restaura a quienes se arrepienten. Es un llamado urgente a vivir con integridad, justicia y fe en un Dios santo y misericordioso. 34. El libro de Nahum es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Su nombre proviene del hebreo Nahum, que significa consolación o compasión. Aunque su mensaje es principalmente de juicio, este juicio trae consuelo al pueblo de Dios, especialmente a Judá, porque anuncia la caída de un opresor cruel, Nínive, la capital del imperio asirio. El propósito principal de Nahum es anunciar la destrucción de Nínive como juicio divino por su crueldad, orgullo, idolatría y opresión. A diferencia de Jonás, que predicó arrepentimiento y vio a Nínive perdonada, Nahum llega cuando el pueblo ha vuelto a la maldad y Dios ya no pospone el juicio. Una introducción poética que describe a Dios como un juez justo, poderoso y celoso. Aunque es lento para enojarse, no deja impune al malvado. Promesa de consuelo para Judá. No se levantará por segunda vez, Nahum 1:9. Descripción del ataque a la ciudad, el asedio y la invasión y la condena moral y espiritual de Nínive. Su violencia, engaño, prostitución espiritual y crueldad. Imágenes vívidas de su destrucción como consecuencia de su maldad. La justicia de Dios. Dios no tolera la maldad indefinidamente. Aunque mostró misericordia en el pasado, como con Jonás, su paciencia tiene un límite. El juicio contra los opresores. Asiria fue usada por Dios como instrumento de castigo, Isaías 10, pero también será juzgada por su crueldad excesiva y orgullo. La soberanía de Dios sobre las naciones.
Nahum muestra que Dios gobierna sobre todos los imperios, incluso los más poderosos. Nínive, aunque formidable, cae por voluntad divina. La fidelidad de Dios a su pueblo. Judá puede tener esperanza porque Dios defiende a los que le pertenecen. La caída de su enemigo es señal de liberación. Muestra que Dios es justo y no permite que el mal triunfe para siempre. Recuerda que el poder humano, por muy grande que sea, está bajo el control de Dios. Ofrece esperanza a los oprimidos. Dios ve la injusticia y actuará a su tiempo. Prepara el camino para entender que la misericordia divina no anula el juicio cuando hay persistencia en el pecado. El libro de Nahum es un poderoso testimonio de que Dios es santo, justo y soberano. Aunque Nínive fue perdonada en tiempos de Jonás, su arrepentimiento fue temporal. Cuando volvió a la maldad, el juicio llegó. Nahum anuncia esa caída no con regocijo cruel, sino como una demostración del carácter de Dios, fiel, justo y defensor de su pueblo. 35. El libro de Habacuc es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. A diferencia de muchos profetas que anuncian mensajes de parte de Dios al pueblo, Habacuc se destaca por dialogar directamente con Dios, planteando preguntas profundas sobre la justicia divina, el sufrimiento y el gobierno de Dios en un mundo lleno de maldad. Su libro es una meditación espiritual, un lamento y una alabanza, que termina en fe y adoración. El propósito principal de Habacuc es responder a la pregunta: ¿cómo puede un Dios justo permitir el mal, y usar a un pueblo más malvado para juzgar a uno menos malvado? El libro no es un mensaje al pueblo, sino un diálogo íntimo entre el profeta y Dios, que pasa de la confusión y queja a la confianza y alabanza. Es un modelo de cómo llevar nuestras dudas a Dios con honestidad, pero sin perder la fe. La primera pregunta: ¿por qué no actúa Dios? Habacuc clama a Dios por la injusticia en Judá. Dios responde: levantaré a los babilonios para castigar a Judá. El profeta se escandaliza: ¿cómo puede un Dios santo usar a un pueblo más impío? La segunda pregunta: ¿cómo puede ser justo este juicio? Habacuc se pone en guardia para escuchar la respuesta de Dios. 2:1. Dios responde: el justo vivirá por su fe. 2:4, una frase clave en la Biblia. Luego, Dios pronuncia 5 ayes, maldiciones, contra la codicia, violencia y orgullo de Babilonia. La respuesta de fe, una oración de alabanza. Habacuc ora en forma de himno poético. A pesar del temor al juicio, declara su confianza en Dios. Termina con una poderosa declaración de fe. Aunque la higuera no florezca, yo me alegraré en el Señor. Dios es santo y no tolera el pecado, pero su forma de actuar a veces es misteriosa para el ser humano. Habacuc no evita las preguntas difíciles. Su libro es un ejemplo de fe honesta, que enfrenta el sufrimiento sin perder la esperanza. Dios usa incluso a imperios paganos, como Babilonia, para cumplir su propósito, pero también los juzgará por su maldad. El libro termina no con miedo, sino con adoración y gozo en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Modelo de oración honesta. Habacuc nos enseña que podemos llevar nuestras dudas y preguntas a Dios sin temor. Fundamento de la justificación por la fe. La frase "el justo vivirá por su fe" es central en el mensaje del Nuevo Testamento. Fe en tiempos de crisis. Habacuc aprende a confiar en Dios, no por las circunstancias, sino por quién es Dios. El libro de Habacuc es una profunda exploración del carácter de Dios y la naturaleza de la fe. Comienza con angustia y termina con alabanza. Es un recordatorio poderoso de que, aunque no entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en su fidelidad. Este cierre transforma el lamento en adoración, y la duda en fe inquebrantable. Habacuc no obtiene todas las respuestas, pero encuentra al Dios que vale la pena adorar, incluso en la oscuridad. 36. El libro de Sofonías es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Su nombre proviene del hebreo Tsefaniah, que significa Yahvé, Dios, ha escondido o Yahvé protege. Su mensaje central es el día de Yahvé, un tiempo de juicio divino sobre Judá y las naciones, pero también contiene un rayo de esperanza, la promesa de restauración para los humildes que buscan al Señor. El propósito principal de Sofonías es advertir sobre el día de Yahvé, un juicio universal que caerá no solo sobre Judá, sino también sobre las naciones enemigas. El libro combina juicio y esperanza. Juicio,
por la idolatría, la injusticia, la complacencia espiritual y la adopción de prácticas paganas. Esperanza, un remanente humilde será purificado y restaurado, y gozará de la presencia de Dios. Se anuncia el día de Yahvé como un día de ira, oscuridad y destrucción. Denuncia la idolatría, culto a Baal, a los astros, y sincretismo religioso. Advierte que ni riquezas ni poder salvarán en ese día. Llama a Judá a arrepentirse antes de que el juicio llegue. Y profetiza contra Filisteos, Moab y Amón, Cus, Etiopía, Asiria y Nínive. Mostrando que el juicio de Dios es universal, no solo para Israel. Condena a Jerusalén por su rebeldía y corrupción. Aunque juzgada, Dios purificará a un remanente humilde y fiel, termina con un himno de alabanza y gozo. El Señor tu Dios está en medio de ti, poderoso para salvar. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. En tiempos antiguos, se esperaba como un día de victoria para Israel. Pero Sofonías revela que será un día de juicio, no de salvación, para quienes están en pecado. Es un tema central en los profetas, un tiempo cuando Dios intervendrá decisivamente. Dios no solo juzga a su pueblo, sino también a todas las naciones. Él es Señor de toda la tierra. Sofonías denuncia el sincretismo religioso, el culto a Baal, a Milcom y a los astros, así como la indiferencia espiritual. A pesar del juicio, Dios reservará un pueblo fiel que lo buscará con sinceridad. Tras el juicio, vendrá la restauración de Sión, la reunión de los exiliados y la presencia gozosa de Dios con su pueblo. Lenguaje apocalíptico y poético, con imágenes intensas del juicio, oscuridad, destrucción, silencio. Uso de sarcasmo y ironía contra las naciones, Nínive, que fue destruida poco después. El libro termina con un tono de esperanza y alabanza, contrastando con el juicio inicial. El libro de Sofonías es un llamado urgente a la humildad, el arrepentimiento y la búsqueda de Dios antes de que llegue el día de su ira. Aunque su mensaje comienza con juicio, termina con una promesa gloriosa: Dios mismo estará en medio de su pueblo, salvándolo y regocijándose por él con cánticos. 37. El libro de Ageo es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Escrito después del exilio babilónico, este breve pero poderoso libro contiene un mensaje claro y urgente: reconstruyan la casa de Dios. Ageo motiva al pueblo de Judá a reanudar la construcción del templo en Jerusalén, que había sido interrumpida por oposición y apatía. El propósito principal de Ageo es despertar la prioridad espiritual del pueblo de Dios. El libro muestra que el pueblo estaba enfocado en sus propias casas y comodidades, mientras la casa de Dios permanecía en ruinas. Su falta de prosperidad y dificultades económicas estaban relacionadas con su descuido espiritual. Dios llama a ponerlo primero, prometiendo bendición cuando obedezcan. El libro tiene 4 mensajes proféticos, todos dados en el mismo año, 520 a.C., con fechas precisas. Dios señala que su falta de cosechas y prosperidad es consecuencia de su descuido del templo. Llamado a reanudar la construcción. El pueblo obedece al mensaje de Ageo. Dios los anima: yo estoy con vosotros. El pueblo se desanima porque el nuevo templo parece pobre comparado con el de Salomón. Dios promete: la gloria de esta postrera casa será mayor que la de la primera esta. La purificación y bendición. Dios enseña que la santidad no se transmite fácilmente, pero el pecado sí. A pesar del pasado, bendecirá al pueblo desde ese día si obedecen. Promesa final a Zorobabel: será como un sello real, señalando la continuidad de la línea davídica, anticipando al Mesías. El pueblo debía poner a Dios primero. El descuido del templo reflejaba un corazón descuidado. La frase "yo estoy con vosotros" es central. Dios no abandona a su pueblo. La obediencia y la bendición. Cuando el pueblo obedece, Dios los bendice y cambia su situación. El templo no era solo un edificio, sino el lugar de la presencia de Dios y del verdadero culto. El libro de Ageo es un poderoso recordatorio de que Dios debe ser la prioridad en la vida de su pueblo. A través de un mensaje breve pero impactante, el profeta despierta al pueblo del letargo espiritual, y Dios responde con promesas de presencia, bendición y esperanza mesiánica. 38.
El libro de Zacarías es uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Es uno de los libros más ricos en simbolismo, visión profética y esperanza mesiánica. Junto con Ageo, Zacarías animó al pueblo judío a reconstruir el templo después del exilio babilónico, pero su mensaje va mucho más allá, anunciando la restauración de Israel, el reinado del Mesías y la venida del reino de Dios. El propósito principal de Zacarías es animar al pueblo a continuar la obra espiritual y material de restauración, pero también anunciar visiones proféticas sobre el futuro de Israel y la venida del Mesías. El libro combina llamados a la obediencia y arrepentimiento. Visiones simbólicas llenas de imágenes apocalípticas. Promesas de salvación, justicia y reino mesiánico. El libro de Zacarías tiene 14 capítulos y se divide en dos partes principales. Visiones y exhortaciones. Contexto histórico, llamado al arrepentimiento y restauración tras el exilio. 1. Llamado al arrepentimiento. 2. 8 visiones nocturnas. El caballero entre los mirlos, paz sobre la tierra. Los 4 cuernos y los herreros, juicio sobre naciones opresoras. El hombre con el cordel de medir, restauración de Jerusalén. El sumo sacerdote Josué purificado, perdón y restauración espiritual. El candelabro y los olivos, poder del Espíritu para la obra. La esfera voladora, juicio sobre el pecado. La mujer en la canasta, maldad llevada a Babilonia. Los 4 carros, soberanía de Dios sobre las naciones. 3. Coronación simbólica de Josué. Prefigura al renuevo, Mesías, que gobernará como rey y sacerdote. 4. Exhortaciones a la justicia y verdad. Dios valora más la justicia, misericordia y fidelidad que los rituales vacíos. Oráculos mesiánicos y escatológicos. Enfoque más apocalíptico, futuro del pueblo, venida del Mesías y el día del Señor. Juicio sobre naciones enemigas. Llegada del Rey justo y humilde que viene sobre un asno cumplido en Jesús el pastor rechazado, tipo de Cristo traicionado. Profecía del precio de 30 monedas de plata, cumplido en Judas. Lamentación por aquel a quien traspasaron, referencia clara a Cristo crucificado, purificación del pueblo y apertura de una fuente para pecado y impureza. El día del Señor, juicio, liberación y reinado de Dios en Jerusalén. Todo el mundo adorará al Rey, el Señor de los ejércitos. Ríos de agua viva saldrán de Jerusalén. Anticipando el Espíritu Santo, Juan 7:38. 1. La presencia y soberanía de Dios. Dios está activo en la historia, gobierna sobre naciones y cumple sus promesas. 2. El Mesías rey y sacerdote. Zacarías presenta al Mesías como un rey justo, humilde, y también como un pastor y sumo sacerdote, combinando funciones que solo Cristo cumple plenamente. 3. El día del Señor. Un tiempo futuro de juicio, purificación y victoria, cuando Dios reinará sobre toda la tierra. 4. Restauración de Israel. Dios restaurará a su pueblo, perdona. 39. El libro de Malaquías es el último de los 12 profetas menores y también el último libro del Antiguo Testamento en la Biblia cristiana. Su nombre proviene del hebreo Malaki, que significa mi mensajero o enviado de Yahvé. Aunque algunos piensan que no es un nombre propio, sino un título, la tradición lo considera como el nombre del profeta. Este breve libro actúa como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, cerrando la voz profética en Israel durante unos 400 años hasta la llegada de Juan el Bautista. El propósito principal de Malaquías es corregir la espiritualidad fría y formal del pueblo, y llamarlos a volver al verdadero temor y amor por Dios. El libro está estructurado como una serie de disputas o diálogos entre Dios y su pueblo, donde Dios presenta acusaciones, el pueblo cuestiona, y Dios responde con advertencias y promesas. El mensaje central es: Dios es santo, fiel y amoroso, y espera una adoración sincera, justa y reverente. El libro tiene 4 capítulos organizados en forma de 7 disputas proféticas. Dios ama a Israel, pero el pueblo lo cuestiona. Dios afirma su amor por Jacob, Israel, y su rechazo de Esaú, Edom. El pueblo pregunta: ¿en qué nos has amado? Dios responde con la evidencia de su fidelidad. Los sacerdotes profanan el altar. Ofrecen sacrificios defectuosos,
ciegos y enfermos.